Bueno, y llega un momento muy importante de nuestro Congreso, el panel en el que tocamos el tema central para el cual les hemos convocado, electrificación de la economía. Tendremos una discusión para conocer los avances que se han desarrollado desde el sector real para electrificar sus actividades y para el desarrollo de eficiencia energética. Conoceremos diferentes iniciativas desde las empresas, como proyectos de autogeneración y electrificación del transporte. ¿Cuáles son los avances hasta ahora? ¿Cuáles son los retos que se presentan a corto y mediano plazo para aportar en la reducción de emisiones? Por parte de la academia tendremos a la doctora Ana Cecilia Escudero, máxima autoridad de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana, la UPB de Medellín. Ella es ingeniera mecánica, magíster en sistemas energéticos y doctora en ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación, docencia y consultoría en temas de energía. Es investigadora asociada en categoría MinCiencias. Pertenece al Grupo de Energía y Termodinámica de la UPB. Cuenta con la patente de invención en Colombia, Estados Unidos y México, The System for Generating Electrical Energy from Low Speed Wind Energy by means of two systems of drive blades, y actualmente se desempeña también como directora de investigación y transferencia de la UPB. Finalmente, es importante destacar que la doctora Escudero pertenece al programa de Colombia Científica Energética 2030, una de las iniciativas científicas más grandes en la historia de la ciencia en Colombia. También nos acompaña la vicepresidente comercial de Infraestructura y Recursos Naturales de Bancolombia, María Juliana Morazarria. Ella es administradora de empresas de la Universidad de La Sabana con un MBA del Instituto de Empresas. En Bancolombia también se ha desempeñado como gerente de cuenta corporativa y gerente de zona banca corporativa. Además, tenemos la participación de la doctora Sandra Manrique, socia de Energía, Minería y Recursos Naturales de Filippi Prieto Carrizosa, Ferrero DUY Uría. Es abogada de la Universidad Libre de Colombia con especialización en servicios públicos domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia, especialización en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia y un curso en manejo de portafolios y riesgo financiero en la industria de gas natural de Alberta School of Business, Edmonton, en Canadá. También tiene un LLM en Derecho Comercial de la Universidad Francisco Victoria de Madrid, España, y un título en Gerencia Internacional del Negocio de Petróleo y Gas de la Universidad de los Andes. Nos acompaña en el panel la vicepresidente de Procurement y Sostenibilidad, Diana Valencia, ingeniera industrial con especialización en gerencia de abastecimiento. Cuenta con más de 18 años de experiencia en diferentes áreas de cadena de abastecimiento en empresas en consumo masivo y más de 13 años de trayectoria en Bavaria. Finalmente participa en el panel el director eléctrico de Incauca, Harold Home. El doctor Home es ingeniero electrónico e ingeniero electricista con magíster en administración de empresas. Ha desarrollado su experiencia profesional en el sector azucarero colombiano por más de 15 años, especialmente en el área de fábrica y cogeneración, donde se ha desempeñado como director del departamento eléctrico que incluye las áreas de planta eléctrica, mantenimiento eléctrico de instrumentación y control. En los últimos 2 años ha participado en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto de ampliación de cogeneración en Incauca. El panel estará moderado por el exministro de Minas y Energía y actual director del Centro Regional de Estudios de Energía, CREE, Tomás González. Tomás González es economista de la Universidad de los Andes, con doctorado en Economía de la Universidad de Londres. Fue ministro de Minas y Energía, viceministro de la misma cartera, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, consejero económico de la Presidencia y External Affairs Manager para BP en Colombia y en Venezuela. Fue director ejecutivo alterno de Colombia en el Fondo Monetario Internacional y miembro de diversas juntas directivas como Ecopetrol, ISA e ISAGEN, el Consejo Privado de Competitividad, las comisiones de regulación de todos los servicios públicos y el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Se ha desempeñado como profesor de economía en Colombia y en el exterior y actualmente enseña economía energética en la Universidad de los Andes. Bienvenidos a todos. Le doy la palabra al moderador del panel, doctor Tomás González. Adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Colgen por organizar esta sesión tan interesante y por este foro que creo que no puede llegar en un momento más oportuno para los retos que estamos viviendo en materia energética. Yo creo que este panel además tiene una particularidad y es que es una de esas ocasiones inusuales en la que podemos hablar con los diferentes jugadores de la cadena energética. Y en ese sentido, a manera de introducción, quisiera poner una serie de datos sobre la mesa para que empecemos nuestra conversación sobre electrificación. Creo que el punto de partida de cualquier
discusión sobre electrificación es la lucha que está haciendo el mundo contra el cambio climático. Y esa lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global, pasa por descarbonizar las economías. El mundo está con una agenda muy agresiva de descarbonización y esa agenda de descarbonización pasa naturalmente por la energía eléctrica. Si uno ve en Colombia, pues obviamente, como lo sabemos, Colombia tiene una matriz eléctrica muy limpia. En general, la mayor parte de nuestra electricidad se genera de manera renovable, se genera con agua principalmente, y así ha sido nuestra matriz eléctrica por muchos años. Sin embargo, si uno mira el consumo de energía que tenemos los colombianos, se da cuenta que 2/3 partes de la energía que consumimos viene de combustibles fósiles, de gasolina, de diésel, de carbón, de gas natural, de GLP. Y ahí es donde viene ese primer reto. En esta lucha contra el calentamiento global, un país como nosotros, que tiene una electricidad limpia, pero que tiene un consumo que es predominantemente fósil, se va a ver abocado ante la necesidad de cambiar. Y esos cambios muy seguramente van a pasar por electrificar la economía. ¿Y qué quiere decir electrificar la economía? Electrificar la economía quiere decir pasar la mayor cantidad de consumo de energía y de tener la producción que la pueda respaldar, de tener ese consumo, volverlo de fuentes eléctricas y de fuentes de bajas emisiones. El gobierno se ha puesto unas metas muy ambiciosas. El gobierno nos dijo que para 2030 quiere bajar las emisiones de gas de efecto invernadero del sector del consumo de electricidad asociadas con la energía, quiere bajarlas en 51%. Eso es a la vuelta de la esquina, es 2030, y luego nos ha dicho que su intención es que en 2050 seamos carbono neutros. Eso va a implicar un enorme esfuerzo. Estamos aquí con personas de la banca, con personas de la industria, con personas de la academia, con personas que están viendo la regulación y la ley para discutir qué implicaciones va a tener esta electrificación que se nos está poniendo de cara, que vamos a tener que transitar en nuestro país. Empecemos entonces con la industria, empecemos entonces con la demanda. Aquí tenemos dos invitados de lujo para que nos cuenten alimentos y bebidas, para que nos cuenten cómo es el tema de los ingenios. Empecemos por ahí. Entonces empecemos contigo, Diana. ¿Qué implica para un sector como ustedes, qué implica para el sector de alimentos y bebidas y qué implica para la industria la transición energética, la electrificación, qué implica en la práctica? Cuando a ustedes les dicen eso que es tan fácil decir desde fuera, no, electrifiquemos, no, hagamos transición energética, en el día a día, a ustedes, ¿qué les implica hacer esos cambios? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Colgen por la invitación, un saludo para todos mis compañeros panelistas, y muy bien como tú lo dices, Tomás, es un reto que tenemos nosotros como industria contra ese calentamiento global. Y ayer lo mencionaba, por ejemplo, Federico Echavarría en su intervención, en donde nos comentaba que los renovables no convencionales de alguna manera soportarán el crecimiento de la insuficiencia energética que vendrá en los siguientes años. Y sin duda nosotros como empresa privada tenemos una participación activa en ese crecimiento, porque si bien es cierto, nosotros de alguna manera somos grandes consumidores y pues también, digamos, estamos comprometidos con ese también acuerdo que hizo el gobierno de París, que hizo el gobierno ante el acuerdo de París en la reducción de diferentes emisiones. Nosotros en Bavaria y en nuestro grupo AB InBev estamos trabajando desde hace varios años ya en 5 frentes sostenibles. Nosotros ya no hablamos de sostenibilidad como un tema independiente, como un tema que no es nuestro, sino que hablamos de que la sostenibilidad es nuestro negocio. Recuerdo hace algunos años, hace 2 años, yo creo que estaba también en este foro como comentando cuáles eran nuestros planes, y es buenísimo ver hoy en día que muchos de esos planes ya están convirtiendo en una realidad. Entonces, hablando específicamente de uno de esos planes que tiene que ver con acción climática, nosotros buscamos que el 100% de nuestra energía provenga de fuentes renovables y buscamos reducir en un 25% las emisiones de carbono a lo largo de nuestra cadena de valor. Como tú decías, Tomás, esto no es fácil, esto es un reto importante para nosotros. ¿Y qué hemos hecho? Estamos realizando inversiones en diferentes aspectos.
Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una conversión de calderas. Este mes ya vamos a poner en operación en nuestra cervecería de Boyacá una operación en donde vamos a dejar de consumir carbón y estamos haciendo la migración a gas natural. Otro frente en el que estamos trabajando también tiene que ver con nuestras emisiones, porque en Bavaria más del 18% de las emisiones provienen de nuestra operación de distribución. Entonces es un punto que tenemos nosotros que atacar y tenemos el compromiso para trabajar en esta reducción. Estamos incorporando camiones eléctricos en nuestra operación logística y el objetivo es tener una de las flotas eléctricas de mayor tamaño y capacidad en el país. Ahí hemos trabajado en conjunto con Renting Colombia, con otros actores, pues para poder volver esto una realidad. Estamos en este momento en una fase piloto con 22 camiones que ya están operando en Medellín y Bogotá, y pues la idea es seguir incorporando en la medida de lo posible más y más vehículos a nuestra flota, que sin duda pues hará una revolución en la logística en Colombia. Muy bien, muchas gracias, Diana. Harold, ustedes en los ingenios son obviamente pues, productores de azúcar y de productos asociados, también están en el negocio de los biocombustibles, muchos de los ingenios que son una apuesta por energía de bajas emisiones, pero también son grandes consumidores de energía de combustibles fósiles. Cuando, como nos decía Diana, cuando una empresa como ustedes decide hacer la transición, decide empezar a apostar a la transición, ¿cómo son los procesos internos de decisión? Creo que es muy importante que la gente que nos escuche, que nos está viendo y que nos está oyendo, entienda lo que significa tomar las decisiones de cambio, lo que supone cambiar una caldera, como decía Oriana. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es el tema del lado de ustedes en Incauca? Pues bueno, yo considero que nosotros en Incauca, al pertenecer al sector del azúcar, el sector azucarero colombiano, tenemos una ventaja, ¿no? Y es que si de pronto queremos ver el sector dentro de esa definición que pone Michael Porter asociada a la competitividad y todos aquellos aspectos que de una u otra manera reúnen en una industria para que se considere verdaderamente un clúster, si usted comienza a analizar cada una de esas definiciones, prácticamente el sector azucarero cumple muchas de ellas. Y específicamente en el sector azucarero tenemos una especial ventaja, es que tenemos entidades de investigación que permanentemente están en la búsqueda precisamente de optimizar todo el uso de los recursos que están dentro de la cadena productiva nuestra. Estoy hablando específicamente en el caso de Cenicaña y Tecnicaña. Entonces, ya al interior de esas pautas que se establecen como sector, ya viene una interiorización de esas iniciativas en cada una de las empresas. Específicamente en Incauca, la transición energética comenzó incluso desde hace mucho tiempo. Yo llevo más de 15 años trabajando aquí y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de participar y de afrontar procesos de eficiencia energética en los distintos estámenes de la industria, de nuestra fábrica. Le podría mencionar que hace más o menos 5 o 7 años empezamos procesos de electrificación de motores, es decir, cambiar los accionamientos de turbinas por motores eléctricos. Asimismo, comenzamos a generar un nuevo esquema de evaporación que llamamos quinto efecto, que básicamente lo que busca es la eficiencia energética en el proceso ya de cocción del proceso de azúcar. Y así como le podría mencionar varios otros proyectos que han sido básicamente encaminados a la eficiencia energética. Y orgullosamente lo puedo decir que durante los 2 últimos años hemos venido encaminados a mejorar y ampliar nuestro proceso de cogeneración. Es una apuesta que se hace día a día precisamente en pro de la sostenibilidad y que de una u otra manera nos lleva también a contribuir a ese desarrollo del país. Hace 2 años venimos desarrollando la ampliación de nuestro proyecto de cogeneración. Vale la pena resaltar que Incauca fue el primer cogenerador en Colombia que entró a distribuir excedentes energéticos en el año 97. No lo hemos dejado de hacer desde esa fecha y precisamente con este proyecto estamos buscando poder casi que cuadriplicar esa entrega de nuestros excedentes de energía a la red pública. Es decir, nosotros somos una planta que estamos alrededor de 10 megavatios hora en despacho y con este proyecto básicamente estamos buscando quedarnos más o menos en unos 40 megavatios hora. Básicamente con qué? Precisamente con eso, con una actualización tecnológica en las calderas. Veníamos, sí, a pesar de que veníamos trabajando en otros frentes, en otras partes de la fábrica, teníamos muy pendientes dar este último salto que era
básicamente cambiarnos del sistema de presión, pasar de un sistema de presión bajo a un sistema de presión mucho más alto, que precisamente nos diera toda esa eficiencia energética que estamos obteniendo pues ahora en búsqueda de este proyecto. Muchas gracias, Harold. Ana, tú tienes la ventaja o el privilegio de ver las cosas desde la academia, tú ves las cosas, además has hecho los análisis técnicos asociados. ¿Por qué no nos cuentas cómo ves tú el esfuerzo que está haciendo la industria en Colombia? ¿Cuál es el potencial que estás viendo ahí? Uno mira, por ejemplo, datos de los estudios que tiene la UCME y ve unos grandes potenciales para ganancias en eficiencia. Entonces, ¿cómo ves ese reto de la industria? ¿Cómo ves lo que está haciendo la industria? ¿Están yendo lo suficientemente rápido? ¿Están yendo más rápido de lo que se espera? ¿Cómo ves tú este proceso en la industria? Bueno, muy buenos días, muchas gracias a Colgen por la invitación y también les saludo a mis compañeros panelistas. Mira, digamos que nosotros hemos investigado y acompañado la industria desde hace muchos años. Casualmente, Diana, en mis primeros años como ingeniera tuve la oportunidad de acompañar todas las plantas de Bavaria haciendo los análisis precisamente de potencial de eficiencia energética, y yo creo que ha sido un esfuerzo significativo y sostenido en el tiempo, sobre todo de los grandes consumidores de energía, el estar siempre a la vanguardia, sea en transformación tecnológica, que es una de las vías para obtener pues, ahorros y mejoras en eficiencia energética, como también en gestión integral de la energía, el hacer el seguimiento y el control muchas veces de las variables operacionales y de buenas prácticas en el uso de la energía. Entonces yo consideraría que en el país en general hay un esfuerzo importante y significativo. Quisiera también poner sobre la mesa que cuando hablamos de electrificación, ahora lo mencionamos, en el país tenemos, digamos, una matriz energética bastante limpia, pero siempre debemos no perder de vista cómo se está generando la energía, porque podemos migrar a un uso mayor de conversión en ciertas tecnologías, un mayor uso de energía eléctrica donde es posible. Más adelante seguro mencionaremos un poco el sector residencial, pero de dónde viene esa energía, ¿cierto? Y cuál es toda la cadena, cómo estamos en pérdidas. Yo creo que hay unas oportunidades de mejora muy significativas en transporte. Es claro que el mayor potencial que tenemos hoy de mitigación de estos efectos del cambio climático y disminución de emisiones estaría allí, en el sector transporte, y también en cambiar algunos patrones de consumo sector industrial y residencial, implementando sistemas y tecnologías que nos permitan avanzar ahí, y ese es el acompañamiento que hacemos desde la academia, el hacer tener los elementos y las herramientas que faciliten la toma de decisión a los industriales. Pero ¿cómo ves, Ana, el proceso que está adelantando la industria en este momento? ¿Qué tan optimista eres de la velocidad a la que se puede avanzar frente a las metas que se ha impuesto el gobierno? Mira, en la parte de generación creo que es significativo el incremento en sistemas de autogeneración, sobre todo con energías renovables. Muchas empresas han implementado sistemas, no necesariamente con sus propios recursos, sino utilizando pues modelos con empresas ESCO para tener autogeneración solar. Los proyectos, como mencionaba ahorita Harold, de mejoras tecnológicas, las calderas a alta presión, sistemas de gasificación, también tienen un corte más térmico, pero también ahí ha habido un incremento importante. Sabemos que de todos modos los apoyos y los beneficios desde la 1715 dinamizaron este ejercicio. Se puede mejorar muchísimo más. Pienso yo que estábamos un poco quedados en la implementación de AMI, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver ya con medición, y poder tener un seguimiento más y una caracterización mucho más adecuada de cómo son los patrones de consumo y que el industrial pueda también tener una respuesta más activa de la demanda. Pero creo que en generación y autogeneración con renovables, mejoras tecnológicas y, como mencionaba, la implementación de sistemas de gestión de energía, por lo menos en los grandes clientes, creo que ha sido significativo y sostenido en el tiempo. Ahí también todo el sector tiene un rol importante.
aportan pues como desde todos los frentes. Sí habrá muy seguramente que hacer un mayor esfuerzo con la pequeña y la mediana industria. Muy bien, muchas gracias. Pasemos ahora, María Juliana, tú estás sentada en Bancolombia, tú estás teniendo relaciones con todos los clientes que están tratando de hacer estos procesos de electrificación, de sacar adelante los procesos de modernización. ¿Por qué no nos cuentas primero cómo se ve desde el sector financiero este cambio en la electrificación, este impulso que están empezando a coger la transición y cuáles son los puntos críticos que ves ahí? Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial para los panelistas, para ti, Tomás, y agradecerle a Colgen por esta invitación. Yo creo que tocas un punto muy importante. Bancolombia viene trabajando desde hace ya varios años en este proceso de acompañamiento, en la transición, buscando, por supuesto, proteger y estar muy alineados a esos 17 objetivos que demarcó las Naciones Unidas. Yo creo que no es un proceso fácil, por supuesto. Yo creo que lo primero que hicimos en el Grupo Bancolombia fue identificar esos grandes sectores que definitivamente debemos acompañar y debemos tener una asesoría muy madura y acompañarnos en un proceso definitivo donde se cierren las puertas, un proceso de transición que deben llevar cada una de las industrias. Y esto implica, por supuesto, varios retos para la organización y que llevamos dentro de estos 5 últimos años enfocados mucho en 4 puntos principales que definitivamente son retadores, por supuesto, son retadores para nuestros clientes, pero que con el acompañamiento y el conocimiento que tenemos en el campo energético, sabemos que vamos a salir adelante y vamos a llegar a los objetivos propuestos. Entonces, como primer punto, lo primero era consolidar una estrategia que fuera enfocada como a ese fondeo sostenible, buscar recursos definitivamente que fueran alineados con líneas verdes y que fueran acompañando no solamente proyectos como los denominamos ahorita Tomás de energía, porque aquí hablamos por supuesto de energía renovable no convencional, pero esto aplica también para todo el tema residencial, para la construcción, aplica para el sector agro, aplica para el sector industrial, especial acero, carbón y demás, donde definitivamente hoy ya tenemos una exposición y debemos ser conscientes y respetuosos frente a hoy la operación. Estos recursos, digamos que los hemos conseguido a través de emisiones de bonos, que en los últimos años hemos salido a emitir bonos por alrededor de 1.5 billones. Estos ya están colocados en este momento en proyectos de energía renovable y en proyectos de sostenibilidad alineados a los sectores que les acabo de mencionar. Adicionalmente, estamos evaluando no solamente los riesgos ambientales y sociales en más de 1.300 proyectos que claramente buscan financiar y implementar los estándares, digamos, de crisis mundial y de baja emisión de carbono. Yo creo que son retos muy grandes que se lograrán en el corto tiempo. Nosotros tenemos un proceso de transición que tú lo mencionabas ahorita, muy alineados al gobierno, al 2030, que seguramente no serán suficientes llevarlos a este plazo y debemos tener un acompañamiento muy cercano. Digamos que esos son los retos más grandes y por supuesto no dejar los ojos en ese mensaje más importante. Nuestro propósito es promover este tipo de proyectos que encaminados por supuesto en esa transición y en ese cambio de sus procesos productivos y en el cambio por supuesto a una energía renovable más limpia y más firme para Colombia en realidad. Estos plazos cuando no será suficiente, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de 2030, yo creo que hay compañías acá, y tú lo mencionabas ahorita, Tomás, y ayer también lo mencionaba Federico, aquí hay compañías, por supuesto, las térmicas, que van a tener que salir a respaldar la energía en Colombia y que nosotros no podremos dejar de acompañarlos y estar en estas operaciones. Yo creo que aquí tenemos que tener mucha claridad en cómo es, digamos que, esa matriz energética en Colombia, cómo será su evolución. Hoy, por supuesto, hemos acompañado la subasta en el 2019, que fue muy ganadora y que en este momento estamos en el proceso de desarrollo de esos proyectos. Hoy estamos financiando alrededor de 500 megas, no solamente eólicas, sino solares, que por supuesto acompañarán en ese proceso de transición. Pero estas empresas
estarán en operación en alrededor de 3 años, 4 años, cuando se termine todo el proceso de construcción. Y en la medida que estas compañías entren en proceso, pues también entrarán, obviamente, las actuales compañías que finalmente le dan la firmeza en la energía a Colombia. Yo creo que uno diría 2030 como el año en que definitivamente veremos la evolución de estas compañías y veremos si definitivamente será ese el 2030 que dejaremos de acompañar a estas compañías, o definitivamente seguimos en ese proceso de vida y en ese proceso por supuesto de transición. Eso básicamente más te digo que 2030 sería suficiente por el proceso lento que llevamos dentro del desarrollo y de los proyectos que hoy tenemos en camino del tema. Gracias. No sé si les está pasando a todos, pero el sonido está muy difícil, hay mucho ruido de fondo, no sé si todos están en lo mismo, pedirle a la administración de la sala y a los técnicos si nos ayudan con eso. Creo que todos tenemos cerrados nuestros micrófonos mientras está hablando María Juliana, entonces les pedimos ayuda porque yo oí muy intermitente algunos de los pasos finales. Bueno, vamos ahora. Varias preguntas de lo que ustedes han dicho salen que creo que van al corazón del esfuerzo que tenemos que hacer. Pero quisiera preguntarle a Sandra, que Sandra además tiene la posibilidad de estar interactuando con clientes de toda la cadena. Sandra, y además de estar interactuando con clientes de toda la cadena, interactúa con el gobierno, con el regulador. Esa mirada normativa que es tan importante a todos estos procesos. Desde tu lado, Sandra, ¿cómo estás viendo el avance que estamos haciendo hacia la transición, la descarbonización, la electrificación? ¿Y cómo crees que vamos? Pues mira, bueno, primero que todo, muchas gracias a Colgen, muchas gracias a Tomás y a los participantes del panel. Yo tengo una mirada un poco más crítica desde el punto de vista de cómo se ven las metas del gobierno desde el sector productivo, desde el sector que va a desarrollar los proyectos. En realidad, Tomás, si uno parte los temas en energías renovables, estamos hablando de un marco regulatorio ya más estable, más consolidado y obviamente de unas fuentes de energía ya integradas al sistema interconectado nacional. Sin embargo, si estamos hablando, digamos, de los planes del Plan Energético Nacional 2050, del 2020 al 2050, en cuanto a la transición energética y a la eficiencia energética, yo creo que nosotros estamos muy rezagados en un marco regulatorio. Yo creo que lo más importante para temas como descarbonización en combustibles, de electromovilidad, los combustibles del futuro, requieren en Colombia, y lo sabemos que el gobierno está haciendo los estudios y los esfuerzos, pero necesitamos un marco que no sea solamente de incentivos, y no quiero decir que los incentivos sean malos ni mucho menos, pero sí necesitamos unas reglas del juego claras, donde estén claramente definidos los roles de todos. Entonces, digamos que si uno mira autogeneración con renovables para el sector productivo, digamos, tenemos múltiples iniciativas, empresas muy grandes trabajando en eso. Estoy de acuerdo en que es más de las empresas grandes que la de mediana y la pequeña, y tienen un marco regulatorio claro desde la 1715. Pero si yo voy a hablar de electromovilidad, por ejemplo, nosotros estamos absolutamente rezagados. O sea, nosotros hoy no tenemos un marco que te diga qué es una electrolinera, cuál es la responsabilidad de los agentes, si es un servicio público o no. Y hasta el mes pasado tenemos el primer borrador de norma de cómo se comporta esto. Yo no quiero hacer con esto una crítica, sino, oiga, necesitamos que esos planes se lleven a cabo. No tenemos estándares obligatorios para los vehículos del país, no tenemos incentivos para la importación de vehículos eléctricos. O sea, no tenemos una serie de normas que yo creo que ayudarían mucho el tema de transición energética en el tema de transporte. El transporte es el potencial más importante en eficiencia energética que se ha identificado, y eso requiere unas normas no solamente de nuestro sector, pues del sector de minas y energía, sino también del sector de transporte, unos estándares de obligatorio cumplimiento. Nosotros empezamos la transición en transporte digamos, de la mano de no solamente la mezcla con biocombustibles, que tiene un marco bastante, digamos, fuerte y robusto, sino que además
de la transición al gas natural, que como tú sabes arrancó muy fuerte porque había una coordinación de todos los agentes de la cadena del gas natural y que se ha ido perdiendo porque la regulación no le ayuda a los incentivos a la venta de gas natural con destino al mercado vehicular en diferentes condiciones. Entonces, pues, digamos que estamos en un juego de mercado en el cual cada vez nuestro gas natural vehicular pierde más espacio frente a la gasolina. Yo creo que es muy importante que tengamos para la electromovilidad muchos de los mecanismos que hemos tenido antes, digamos, corregidos, mejorados, pero que tengamos un marco claro. Hoy nosotros en la electromovilidad, por ejemplo, no lo estamos viendo. En el hidrógeno de lejos, te lo digo, no tenemos absolutamente nada en hidrógeno en Colombia. Nosotros vamos retrasados en lo que en los demás países piensan sobre que han hecho sobre el hidrógeno. Nosotros no sabemos cómo se van a integrar estas energías al SIN, o sea, al Sistema Interconectado Nacional, si va a ser una fuente neutra como las otras, cuál es el desarrollo de los otros. Entonces, yo sí clamo siempre porque yo creo que la seguridad jurídica es muy importante, pero a lo que nos estamos enfrentando hoy en transición energética, no en renovables. Digamos que en renovables estamos listos en muchas cosas, falta marco regulatorio, digamos, muy detallado para el despacho de las plantas, para ciertos temas que está manejando la CREC, pero que nosotros sabemos que están en cabeza del regulador y que el regulador seguramente muy pronto va a sacar ese marco regulatorio que estamos esperando. Pero para los otros temas ni siquiera tenemos claro la política, es decir, vamos a incentivar la electromovilidad o realmente no tenemos en las grandes ciudades cómo tener una electromovilidad plena. Y esto es muy raro, Tomás, porque en este sector el desarrollo ha llegado más de la mano de la industria que del marco regulatorio. Entonces es algo como que vamos sobre el camino tratando de construir lo que está pasando. Tenemos hoy transporte masivo de pasajeros con electricidad, alimentadores con electricidad, y no tenemos un marco para eso. Entonces, digamos que mi tema es, yo creo que la seguridad en las inversiones requiere no solamente normas de incentivos, sino un marco más estable. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Ahí creo que tenemos varios elementos de lo regulatorio, de lo que nos dice la industria, que son sus prioridades. Yo quisiera volver nuevamente a Bavaria y a Ancauca, a hablar con Harold y con Diana, y quisiera preguntarles lo siguiente: ¿ustedes creen que con los esfuerzos que están haciendo, que se han explicado, que son esfuerzos además que han requerido mucho cambio interno, que han requerido mucha dinámica, ustedes qué tan difícil ven el cumplimiento de la meta que tenemos para 2030? Cuando uno mira, ahora hoy a Sandra, y Sandra creo que con buen tino pone el ojo en el transporte, es un poco más del 40% del consumo de energía del país lo hace el transporte, pero si uno le suma a la industria es casi el 25%. Entre los dos es 2/3 partes del consumo de energía. ¿Ustedes ven que con los esfuerzos que están haciendo es suficiente? ¿Ustedes van a requerir hacer desarrollos que impliquen mayor uso de combustibles fósiles para la energía, o ustedes ya están listos para decir, ya nos podemos ir solo con fuentes de bajas emisiones? ¿Cómo ven estos temas? Si quieres, arranquemos ahora contigo, Harold, y después le damos la palabra a Diana. Bueno, pues particularmente yo considero que el esfuerzo nunca va a ser suficiente, ¿no? En esta meta que ha puesto el gobierno para de pronto llegar lo más cerca que se pueda a la neutralidad, estamos viendo unas metas bastante ambiciosas, y efectivamente para poder alcanzarlas va a ser necesario más ayuda y más compromiso por parte como tal de las empresas como tal. Como lo mencionaba ahorita, para mí, y con orgullo lo digo, Encauca ha sido una empresa que siempre ha estado en pro precisamente de buscar ese balance, y más ahora precisamente cuando tenemos otras instancias que de pronto de una otra manera nos están monitoreando precisamente la huella de carbono, el consumo, las emisiones como tal. En esa medida es necesario, por ejemplo, si extrapolamos todo esto al resto de la industria, es necesario que se hagan esfuerzos adicionales, que se hagan motivaciones adicionales, porque las metas son bastante altas y
y el tiempo de pronto veo corto porque de pronto no comenzamos desde antes, ¿no? Ya particularmente en el caso de Incauca, yo considero que con este último salto que dimos al ampliar nuestro proyecto de cogeneración, estamos muy cerca de lograrlo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el análisis de la huella de carbono, nosotros precisamente más o menos el 60% corresponde a cogeneración, a cogeneración y autogeneración, y también dentro de la cadena productiva total hay un porcentaje importante asociado a los insumos agrónomos, ¿sí? a lo que usamos en el campo y esa liberación de nitrógeno pues, que puede haber allí. Entonces siempre hay esas dos corrientes en las que tenemos que trabajar, y efectivamente para poder alcanzar las metas vamos a necesitar trabajar de una manera mucho más rápida y mucho más ardua. Y ustedes, Harold, ahora que decías de la ambición de las metas y más esfuerzo, ¿ustedes pueden solos? ¿La industria puede sola? ¿O la industria necesita algún apoyo adicional? Yo considero que es mejor pensar en de pronto tener un plazo un poco más holgado. Pues si hablo del caso particular de Incauca, yo considero que nosotros vamos a llegar a tiempo. Sin embargo, si ya lo miro desde el punto de vista sectorial, sin conocer el detalle de los dos ingenios, sí considero que de pronto puede haber allí un rezago de pronto de los ingenios más pequeños. Sin embargo, ya hay ingenios, no necesariamente Incauca, que están liderando el tema de volverse casi que sostenibles pues, en el uso de sus energías y sus combustibles, y es una meta que se han puesto a muy corto plazo y van por un muy buen camino. Nosotros, como lo menciono y lo reitero, con este salto que estamos dando del proyecto de la ampliación de cogeneración, estamos dando un salto grande y es precisamente lo que estamos buscando. Diana, ¿cuál es tu opinión? Tomás, pues sin duda nosotros como empresa, y hablo del caso de Bavaria específicamente, nosotros tenemos unas metas supremamente agresivas al 2025. Entonces, como lo mencionaba también Harold, digamos, nosotros como grande empresa creemos que sí vamos a lograr, porque un objetivo claro es que al 2025 el 100% de nuestra energía debe provenir de fuentes de energía renovables. Y en eso venimos trabajando desde hace varios años. Estamos trabajando también en un proyecto para instalar paneles solares que, si bien es cierto no nos van a suplir el 100% de la energía, sí cubrirá alrededor del 25% de nuestro consumo en nuestras cervecerías. En paralelo también estamos trabajando en otros aspectos para poder montar también paneles solares en nuestros centros de distribución, pero como tú dices, digamos, nosotros como empresa solos no lo podemos hacer. También hemos venido haciendo muchos acercamientos con el gobierno, sobre todo, y un poco con lo que comentaba Sandra hace un momento, en el tema, digamos, de electrificación de la movilidad. Ahí hemos tenido también que hacer muchos acercamientos, porque si bien es cierto, pues digamos, los subsidios no lo son todo, pero sí es una parte importante pues para que los casos de negocio al final del día sean, digamos, cierren en muchos aspectos. Entonces aquí también necesitamos, y hemos venido trabajando de la mano del gobierno, y hemos pues ahí trabajado uniendo esfuerzos. Pero me parece un punto importante aquí, Tomás, y es, yo creo que nosotros como empresa grande tenemos un compromiso también con todas esas medianas y pequeñas empresas, ¿no? Porque cuando nosotros tomamos la decisión de hacer las inversiones, de hacer pilotos, por ejemplo, en el caso de movilidad eléctrica, de los camiones eléctricos, nosotros también pensamos en cómo poder ayudar a esas pequeñas y medianas empresas que tal vez no han querido dar el primer paso por diferentes aspectos y restricciones, y pusimos en marcha un plan en donde nos unimos con P4G y pusimos a la disposición de pequeñas y medianas empresas unos alrededor de 21 vehículos eléctricos para que hicieran las pruebas y se dieran cuenta, digamos, de que esos casos de negocio sí cierran y que efectivamente lo que está planteado en el papel en la realidad se puede dar como un buen ejemplo de un movimiento hacia la sostenibilidad en términos de movilidad. Entonces, sin duda creo yo que nosotros como empresa grande también podemos de alguna manera ayudar y promover la conversión hacia fuentes más limpias en otras pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles ves tú, Diana, que van a ser los principales riesgos para el cumplimiento de las metas que tienen? Claro, Bavaria es una empresa muy grande, Bavaria tiene unos recursos y que no tienen muchas de las empresas en el sector. Cuando tú piensas de una manera más amplia, ¿cuáles son los riesgos que ves al cumplimiento de las metas
que tenemos? ¿Cuáles son esos puntos donde hay que ser muy cuidadosos? Sin duda, yo creo que los riesgos, pues, los casos de negocio se plantean bajo unos números y unas teorías, ¿no? Entonces, el llevar esos casos de negocio a la realidad, pues tenemos que ser muy cuidadosos y por eso es que en muchos de los casos nosotros no nos vamos de una con el 100% de implementación, sino vamos dando pasos pequeños con pilotos para poder demostrar eso que está planteado en la teoría. Entonces, sin duda, en algunos casos, pues no podremos hacer casos piloto, pero pues tenemos el respaldo también de otras operaciones nuestras a nivel mundial que muestran que sí son efectivos. Entonces, creo que eso nos ha servido a nosotros y el riesgo pues tiene que ser muy bien medido cuando se hacen los business cases de estos proyectos. Gracias, María Juliana. Decías ahora hace un rato, no podemos depender, o necesitamos también poder tener desarrollos térmicos, necesitamos poder tener también el respaldo a proyectos térmicos. ¿Tú cómo estás viendo esa reacción de tus clientes? ¿Cómo estás viendo los proyectos de la adopción de esquemas de transición? ¿Qué tan rápido estás viendo que los puedes hacer? ¿Qué barreras ves ahí? ¿Tú crees que esto funciona únicamente por esa conversación entre empresas y banca o cómo estás viendo esos desarrollos? Tomás, yo creo que no se va a ver tan rápido, yo creo que definitivamente esto tomará un tiempo y será en el mediano plazo, pero nosotros dentro de las conversaciones que hemos tenido, en especial con el sector carbónico, hoy, pues ha sido muy directo en acompañarlos en ese proceso de transición, en ese cambio, por supuesto, de su operación, que eso implica poner pues, unos estudios y tener claridad de que finalmente al realizar estos cambios pues, van a seguir generando y teniendo la firmeza que hoy tienen esta operación. Entonces yo sí creo que no será muy rápido, que dependerá por supuesto de un acompañamiento no solamente por parte del sector financiero, sino por supuesto de técnicos e ingenieros que conozcan del tema y que conozcan dentro de sus procesos y que por supuesto requieren de recursos adicionales, recursos que yo creo que el sector financiero en la medida que sean recursos para acompañar esta transición y que por supuesto los lineamientos del banco entre el cambio climático y el ambiente. Pero no son procesos que se generan de la noche a la mañana, son procesos que requieren tiempo. Hay unos que definitivamente los están, digamos que, adoptando de manera más rápida y dentro de su operación ya están incorporando energías renovables, están incorporando fotovoltaicos, están incorporando diferentes mecanismos que no necesariamente vayan a cambiar el 100% de la operación, pero que sí es un proceso de transición que si bien en el 2021 será el 5% de la operación, pues en el 2022, 2023 a 2025, pues claramente será un reemplazo casi del 50%. Entonces yo digo que esto puede tomar alrededor de entre 5 y 10 años, pero que sí son conscientes, es que hoy sí son conscientes y nosotros también nos hemos encargado de tener estas conversaciones y hacerlo de forma oportuna, porque definitivamente no es una decisión hoy del gobierno nacional, es una decisión hoy de todo el sector financiero mundial que está tomando estas medidas, en especial en el sector carbonero. Entonces yo sí digo que es un proceso de transición y nosotros debemos entenderlo así y debemos acompañar en ese proceso de transición, que entendemos pues que no es tenemos momentos de muy buen audio y momentos en que no tuvimos tan bien, pero quería hacerte una pregunta adicional. Uno ya empieza a ver cuando habla de lo que está ocurriendo con los bancos internacionales, con quienes están manejando recursos, empieza a ver que se cierra la financiación para proyectos de carbón, por ejemplo, y para proyectos de desarrollos de combustibles fósiles. ¿Tú ves eso ocurriendo en Colombia? ¿Tú ves que puede empezar a haber un cuello de botella para financiamiento de proyectos
que a partir de combustibles fósiles lo ves ocurriendo en el corto plazo. ¿Tú ves que, por ejemplo, tu junta directiva, tus accionistas te digan, usted tiene que dejar de hacer estos desarrollos? ¿O ves eso pasando en Colombia o crees que no va a haber problema para esos desarrollos? No, yo sí creo que viene pasando y ahorita lo mencionaba, la banca internacional, por supuesto, ha cerrado las puertas o definitivamente ha tomado medidas de pronto más drásticas frente a este tipo de industria. Nosotros en Colombia estamos desarrollando hasta ahora unas políticas claras frente a cómo los debemos acompañar. Hoy ya tenemos unas exposiciones importantes, como les comentábamos ahora, y la idea no es definitivamente crear barreras en este momento cuando hoy son tan importantes también para el desarrollo y para todo el tema de la matriz energética. Yo creo que sí se va a dar y de hecho bancos locales ya están tomando medidas similares, pero no son medidas que vayan a cerrar inmediatamente, son medidas, como te lo digo, transicionales y que nosotros debemos estar ahí y acompañar ese proceso de transición. Habrán compañías que definitivamente no tengan este proceso y son esas compañías a las que definitivamente tendrás que tener, digamos que mayores restricciones, y aquellas que sí los tienen, pues definitivamente nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Pero la verdad es que el Banco Internacional hoy ya tiene unas políticas claras. Nosotros como Grupo Bancolombia también las tenemos, pero son medidas, como les dije, mediano y en el largo plazo, no son medidas que vayamos a tomar inmediatamente. Aquí hay un proceso de transición y nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en la medida que estemos alineados en las políticas y el tema de sostenibilidad y que vayan hacia ese camino. Cuando dices mediano plazo, ¿qué tan largo es el mediano plazo? Yo diría 10 años. Muy bien, Ana. Pues hemos oído lo que nos cuenta la industria, hemos oído lo que nos cuenta la banca, y uno pareciera entender o pareciera ver que hay dos mundos en este tema de transición y de electrificación. Uno es el mundo de las empresas grandes, ¿no? Aquí tenemos dos empresas líderes sentadas que nos están contando los esfuerzos, que nos dicen, Bavaria nos dice, nosotros en 2025 estamos jugados por ser completamente renovables en nuestra energía. Harold nos cuenta todo lo que están haciendo pues, los ingenios, pero también nos cuenta que hay unos pequeños. ¿Tú qué ves? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta para las empresas medianas y pequeñas que también son grandes consumidores de energía fósil y que tienen que ser un jugador fundamental en la transición? Mira, yo creo que el acompañamiento que se hace desde las diferentes agremiaciones, sean digamos de pequeñas y medianas industrias, particularmente en Medellín, por ejemplo, con la red del clúster de sostenibilidad de la Cámara de Comercio, se tienen programas de acompañamiento a estas empresas para que efectivamente puedan implementar acciones de sea transformación tecnológica o medidas que no impliquen grandes inversiones para la eficiencia energética. Diana mencionaba un asunto que es muy importante en el acompañamiento y el desarrollo a proveedores. Muchas veces en toda la cadena productiva estas empresas juegan un rol importante y sería fabuloso que otras empresas asumieran como esa posición que tiene Bavaria de acompañar a sus proveedores. Lo hemos visto en otros casos también, entonces creo que esa puede ser una ruta interesante, ese acompañamiento que se puede hacer desde las diferentes agremiaciones y desde las regiones. Muchas veces pues el asunto es la falta de recursos, de todos modos hay una bolsa importante de recursos que tenemos todavía asociados a ciencia y tecnología y que pueden conectarse perfectamente con proyectos de la transición energética para cualquier sector. Entonces, en ese mapa, cuando se definen las prioridades en términos de la asignación de estos recursos de regalías, creo que los departamentos deben poner en sus prioridades la descarbonización y todos los compromisos que hay en la disminución de las emisiones. Ya conocemos que hay unos planes por sector, hay unas acciones muy concretas y muchas veces lo que falta es recursos, pero también, como mencionaba Sandra, la velocidad del regulador, la velocidad a la que sale. Requerimos nosotros que tengan ya unas reglas de juego muy claras,
están en las agendas, están los, digamos, la hoja de ruta de la misión energética, pero no llegan y eso a veces da temor tomar decisiones de inversión y de proyectos de largo plazo. Entonces pensaría que el apadrinamiento, por mencionarlo así, de los grandes clientes, que los entes territoriales prioricen en la asignación de recursos de regalías proyectos de este tipo y que el regulador pueda acelerar un poco muchos de los huecos que todavía de pronto tenemos para que esto sea más intenso y podamos rápidamente hablar de logro y de estas metas. Yo también creo que al 2030 va a estar complejo, sobre todo en algunos sectores locales afectados. Muy bien. Sandra, tú hablaste hace un rato de los vacíos regulatorios que todavía pusiste la lupa en el transporte y diste unos ejemplos en transporte. Hablaste también de hidrógeno, que hidrógeno es una tecnología que se ve todavía más lejos, pero eso no quiere decir que no haya que empezar a poner las bases regulatorias. Quería preguntarte dos cosas. La primera es, en lo que no es transporte, ¿dónde te parece que están los vacíos más importantes que tenemos que llenar? Y dos, en función de esta discusión de que esto no puede ser solo un diálogo y no puede ser solo un esfuerzo entre privados, desde el punto de vista de la política pública, ¿dónde te parece que hay que hacer más intervenciones? No te oímos. ¿Me oyes? ¿Ahí me oyes? Y ahora sí. La frase de la pandemia, que no estás en mute. Bueno, dale. Ok. No, digamos que nos hablemos un poquito de eficiencia energética, que es donde yo veo el tema con más vacíos. Como te decía, no voy a hablar de renovables, creo que ahí hemos superado muchas cosas, pero el uso racional y eficiente de la energía tiene un marco normativo legal desde el 2001. Y una serie de normas, digamos que están ahí, pero que no han dado los frutos que estamos esperando. Yo creería que la actualización tecnológica de las industrias y el sector de energía eléctrica, que digamos ha sido uno como de los temas identificados por estas misiones como necesarios para la eficiencia energética, se tienen que concretar en estándares reales y de verdad que lo digo en un marco regulatorio más real. ¿Por qué? Porque digamos que las empresas lo hagan, y sobre todo las empresas grandes, lo hagan bajo el marco que tenemos en renovables, ¿cierto? O en cogeneración, es un tema, pero hacer la actualización tecnológica a otras industrias, si no tenemos un marco definido, me parece que es de los temas que tenemos, digamos, en más lento desarrollo. Uno de los temas que nosotros aplaudimos es del año pasado, la UD me sacó la resolución 196, donde habla de los incentivos tributarios que la 1715 estableció para las renovables para eficiencia energética. Pero nosotros ahí necesitamos un procedimiento, para ser muy concretos, necesitamos un procedimiento claro, transparente, rápido, que le permita a las empresas acceder a beneficios tributarios no para renovables, sino para proyectos dentro de su industria, en el sector de actualización tecnológica para lograr eficiencia energética. No lo teníamos, lo tenemos desde el año pasado y digamos que tuvimos normas antes del PROURE y todo eso que ustedes recuerdan, pero digamos que no hemos llegado y no hemos concretado claramente con los actores esos beneficios y digamos cómo deberíamos actuar dentro de ese marco. Entonces yo extraño tener un marco regulatorio con tanta fuerza como el de renovables en eficiencia energética para actualización tecnológica de la industria. Lo mismo que actualización tecnológica en el sector de la energía eléctrica. Yo creo que este gremio, que es el gremio de las grandes empresas generadoras, todos tenemos que poner la mano en el corazón y decir, sí, hay activos de generación eléctrica que no deberían estar hoy en nuestro mercado. Punto. Es decir, no tenemos por qué decirlos. Yo entiendo la necesidad de tener obviamente plantas térmicas, gas natural, carbón, lo que quieras, pero hay activos que son realmente ineficientes. Y nosotros tenemos que llegar a sincerarnos en una mesa para decir, oiga, esos activos ineficientes deben o actualizarse o deben salir de nuestro mercado. ¿Por qué? Porque son activos que no nos representan sino costos en la matriz energética nuestra.
Entonces, yo extraño esos temas. El otro tema que, digamos que donde pondría el ojo, y de verdad creo que es importante, es en ir cerrando la regulación del sector eléctrico para saber cómo se incorporan las nuevas energías. Y como tú decías, ya el hidrógeno está lejos en Colombia, pero vamos trabajando en eso. Pero yo me pondría en el tema de cómo se incorporan esas nuevas energías al sistema interconectado nacional, al modelo de despacho que tenemos, si es el modelo de despacho que nosotros necesitamos, y cómo se incorporan esas nuevas energías, porque hoy no lo tenemos. Entonces, digamos que yo vuelvo y digo, no es un tema solamente de incentivos, y quiero que me entiendas, no estoy pidiendo que todo el mundo tenga incentivos tributarios, sino que tengan, por lo menos en eficiencia energética, un marco más claro. Y el otro tema es en la sustitución de combustibles, vehículos híbridos, donde nosotros todavía no estamos viendo incentivos para que tengamos vehículos eléctricos en Colombia. Entonces la pregunta es, ¿qué necesita o qué han necesitado también otros mercados diferentes al de Colombia, parecidos al de Colombia, para que eso se incorpore de verdad en Colombia? ¿Qué necesitamos? Aparte de un marco regulatorio, si necesitamos otro tipo de incentivos, otro tipo de procesos para que hayan mecanismos económicos que incorporen, por ejemplo, estos vehículos en Colombia. ¿Cómo qué tipo de mecanismos, qué tipo de incentivos tienes en mente en eso último que mencionaste? Voy a sacar mi carta al niño Dios, como si aquí todos pudiéramos pedir. Mira, yo quiero, y de lo que he pensado siempre, es un marco regulatorio. El primer marco regulatorio que necesitamos en Colombia es de movilidad general. Y es, oiga, si hay una política o no sobre la electromovilidad y sobre el gas natural vehicular. Y se lo digo porque vamos y venimos mucho en el tema del gas natural. Vamos y venimos mucho en que si deberíamos tener Transmilenios, transporte masivo de pasajeros con electricidad o no, con gas natural o no, si tenemos suficientes reservas de gas o no, si vamos a importar gas y a qué precio vamos a tener el gas para la movilidad. Entonces, yo creo que uno de los temas que yo quisiera es, oiga, ¿cuál es la política en materia de movilidad? Digamos, obviamente, bajo emisiones o cero emisiones, ¿cierto? Pero digamos que eso yo creo que nos hace falta. El otro tema que yo quisiera tener es, oiga, en el sector, por ejemplo, en el sector eléctrico, ¿cómo va a ser la actualización tecnológica de la generación de energía eléctrica con plantas que no son eficientes? ¿Qué pasa con esas plantas? ¿Qué pasa con las pequeñas centrales? ¿Van a entrar todas al mercado? ¿No entran todas al mercado? O sea, ¿cómo se comporta ese modelo de las plantas? Si hay plantas a diésel, plantas con combustibles líquidos derivados del petróleo absolutamente ineficientes, costosas, si se requieren, no se requieren, estamos sobrecontratados en cargo, no lo estamos, pero yo creo que eso de cara a cumplir, obviamente, con nuestros planes en materia de reducción de emisiones y en materia de transición energética, porque no es solamente a nivel de precio de la energía, ¿cierto?, sino de cara a la transición energética. Y otro tema que yo quisiera es que nos sentemos claramente y digamos, miren, todo lo que implica un cambio tecnológico requiere una ayuda para las empresas que lo necesitan, ¿cierto? Entonces, el procedimiento para que usted acceda a sus beneficios tributarios, ¿cierto?, en materia de actualización tecnológica es este es el marco normativo que usted tiene que tener en cuenta y se va a ganar esos beneficios, porque puede haber empresas que lo hacen y digamos que gracias a Dios existen en Colombia empresas como las que tenemos acá, que lo hacen por una convicción propia de cumplir las metas, pero hay otras que no tienen recursos para hacerlos y que necesitan esos incentivos, pero no puede salir más costoso conseguir el incentivo, ¿cierto?, que hacer la transición energética o que hacer la actualización tecnológica que necesitan. Entonces, ese marco yo lo pediría mejor y solamente lo haría y es en el tema de electromovilidad, donde de verdad vivo como medio triste con el tema de que no estamos al tiempo que van los países más cercanos en muchos temas, y es, oiga, ¿por qué un vehículo eléctrico en Colombia cuesta lo que cuesta? ¿Y por qué nosotros no tenemos un plan para obligar o para ayudar o para, no sé, para poder tener incentivos de importación de esos vehículos? Entonces,
no tenemos vuelvo y les digo, una cosa es el mundo de los renovables, ¿cierto? Hace unos años, creo que con Tomás también, hablamos del mundo de los renovables, pero otra cosa es el mundo de la transición energética, que a mi juicio no tenemos ni muchos temas siquiera básicos para poder, digamos, hacerlo exigible a los agentes. Entonces, si tú no tienes esos marcos regulatorios claros, esos marcos de incentivos claros, la pregunta es cómo hacemos para que los agentes lo implementen sin necesidad de tener una camisa de fuerza que no van a cumplir y obviamente que no vamos a llegar a la meta. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense que a raíz de lo que Sandra ha puesto, pues el foco no solo en la regulación, sino mucho énfasis en la movilidad eléctrica. Y yo quisiera hacerles una pregunta a todos, la misma pregunta, para que rápidamente nos den su opinión. ¿Ustedes creen que la transición tenemos que hacerla necesariamente pasando por el gas? ¿O ustedes creen que en casos como la movilidad eléctrica y quizá en otros podemos hacer la transición directamente moviéndonos a la electricidad y dejando mucho más rápido el gas? ¿O ustedes ven que el gas es un combustible que tiene que estar aquí y que tiene que estar aquí en el largo plazo? Entonces, si quieren, arranquemos otra vez por los consumidores finales, arranquemos por la industria. Diana, ¿cómo lo ves? Mira, Tomás, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos las dos opciones y yo creo que casarse con una o con otra, pues en este momento, digamos, desde mi punto de vista, no sería la mejor opción. Nosotros estamos utilizando gas en nuestros vehículos de transporte primario y la verdad es que nos ha ido muy bien. ¿Por qué no hemos crecido más? Porque la verdad es que la infraestructura que tenemos en el país no nos da para crecer más. Entonces, digamos que hemos venido haciendo algunas renovaciones puntuales para seguir incrementando nuestra flota, pero digamos adicional a lo que dice Sandra, es un tema también de infraestructura. O sea, si nosotros tuviéramos un soporte, digamos, a nivel nacional, sería mucho más fácil, porque para nosotros al final del día estos vehículos tienen un desempeño bastante bueno. Entonces, digamos, ante esa falencia y pues sabiendo que tenemos otras oportunidades también, pues es que estamos incursionando en vehículos eléctricos. Pero desde mi punto de vista, no es que deba prevalecer el uno o el otro, sino al final del día es una composición de ambos, pues garantizando obviamente que sean funcionales a nivel país. O sea, ¿tú crees que se necesita tener gas? ¿Necesitamos el gas en el largo plazo? Sí. ¿Tú qué opinas, Harold? Pues a ver, si retomamos de pronto el punto por el que usted comenzó, donde describía la matriz energética de Colombia, en donde principalmente el mayor componente afortunadamente es de índole renovable, en unas condiciones ideales considero yo que la línea o la directriz debería ser saltar de una vez a la energía, a la movilidad eléctrica, porque por más que tengamos de pronto, si tenemos o no tenemos las reservas de gas, finalmente estamos haciendo uso de un combustible que no es renovable. Sin embargo, también considerando lo que acaban de mencionar, también tenemos que tener muy en cuenta en qué estado del arte estamos en el país referente a cada tecnología, ¿sí? Es innegable que nosotros en el gas estamos mucho más avanzados que en la movilidad eléctrica. Sin embargo, de pronto retomando un poco lo que mencionaba Sandra ahorita, de pronto si el país se da un vuelco precisamente, ya bien sea a través de normativas o a través de incentivos, para que de una vez demos ese salto a la movilidad eléctrica, yo considero particularmente que ese debería ser como la transición, sin de pronto tener que pasar en una fase intermedia que básicamente nos va a meter en un letargo de tiempo para poder llegar a la meta que necesitamos. ¿Y esas conclusiones o esas opiniones tuyas se aplicarían solo para movilidad o también para otros sectores de la economía como el propio de ustedes? ¿Creen que se puede prescindir así de rápido del gas? ¿Crees que se pueden prescindir así rápido del gas en otros sectores? Pues bueno, yo considero que allí, como vuelvo y reitero, o sea, hay que mirar en qué estado del arte está cada una de esas tecnologías, ¿no? Porque no es tan fácil
Sencillamente, como lo decía ahorita Sandra, si bien darnos esos golpes de pecho y decir esta térmica tiene unos bajos niveles de eficiencia y de pronto tenemos que llegar a ese punto donde definitivamente tenemos que prescindir de ellas, pero luego de que tengamos una posibilidad de asegurar ese recurso energético por medio de otras tecnologías. En ese punto tenemos que llegar. Sin embargo, ese punto no es fácil porque de otra manera hay que mirar muy bien qué se pone en riesgo, ¿sí? Y hay que balancear muy bien toda la cadena precisamente para no entrar en que de pronto si somos muy agresivos con una directriz nos vamos a quedar cortos de pronto o nos vamos a quedar descubiertos, no vamos a poder cubrir el consumo de energía en 15 o 20 años. Ana, ¿cuál sería tu opinión? Mira, Tomás, yo creo que no es un asunto binario. Hay otras opciones en la canasta. Todavía tenemos un potencial muy importante por desarrollar en biocombustibles, en biomasa, el tema de la gasificación, la pirólisis. Yo creo que dependerá mucho de la aplicación, del sector y del momento. El decir de manera definitiva todo lo tenemos que pasar por gas, creo que no, creo que hay soluciones muy fáciles de pasar directamente a electrificar, pero hay más opciones sobre la mesa, sobre todo en nuestro país. En estos temas se ha avanzado de manera importante. Yo quisiera solo mencionar el caso de lo que ocurría, lo que vivíamos nosotros antes del 92, ¿cierto? En todas las cocinas de las casas en Medellín, todos teníamos estufa eléctrica, ¿cierto? Y en ese momento no había ningún problema. Luego del Niño, entonces todos migramos al gas. Hoy estamos viendo nuevamente la entrada de electrodomésticos, incluso para cocción, nuevamente eléctricos. Se nota, por ejemplo, en el caso de Alemania, un cambio muy importante en la electrificación para los usos domésticos, pero es porque tienes una fuente de generación renovable en exceso en algunos momentos del año y del día solar, que pues, perfectamente tú dices, estoy haciendo uso de un recurso solar, directamente puedo hacer la aplicación. Entonces, sí, reiteraría que no es solo gas eléctrico, hay otras alternativas y sí depende mucho de la aplicación. Sería fundamental, como mencionaba Sandra, tener la hoja de ruta clara en política, como cuáles son las apuestas, cuáles son las orientaciones, porque a veces nos movemos de acá para atrás, y eso dificulta mucho la planeación. Muchas gracias. María Juliana. No, yo creo que comparto lo que han dicho los demás panelistas. Yo creo que no es una o la otra. Yo creo que hay que tener muy en cuenta qué está pasando en el país y las inversiones que hoy ya se han realizado en el tema de gas. Entonces yo creo que dejar hoy lo que ya hemos construido en infraestructura, lo que hoy ya tenemos para trasladar ahorita sobre el tema de electricidad, pues yo creo que es muy difícil. Yo creo que tenemos que convivir con las dos y es un proceso que se tiene que dar en el tiempo. Y yo creo que estoy alineada a Sandra. Yo creo que nosotros hoy que acompañamos todo el tema de transporte masivo y que hemos buscado la financiación para los buses eléctricos, no ha sido fácil entender con claridad cómo va a ser el reemplazo de los buses, cómo va a ser el reemplazo y la entrada de hoy de los operadores o de los finalmente los que generan y los que nos prestan el servicio. Yo creo que es difícil sin un marco regulatorio claro, pero estoy de acuerdo con todos. Yo creo que no es uno y lo otro, y yo creo que es aprovechar lo que hoy hemos construido y lo que hoy tenemos en infraestructura y por supuesto los proyectos que vienen hacia adelante y que se deben ejecutar para que además el gas sea algo para todos y un bien para todos. Muy bien, Sandra. Yo en materia de movilidad, te lo digo, yo brincaría a la electromovilidad porque creo que la movilidad, pues digamos una política en materia de transporte con gas natural es ponerle peso a un sector como el sector del gas natural, que tiene unos usos más importantes en otros sectores y que no necesitamos un estrés. Soy súper clara, no necesitamos estrés en la movilidad con gas, es decir, no podemos estar dependiendo de las reservas del país
y del gas importado, y si tenemos plantas regasificadoras o no para la movilidad del país, cuando la podemos hacer, a mi juicio, de una manera más eficiente con energía eléctrica. Entonces yo no la pasaría otra vez por gas ya lo tenemos, tampoco tenemos una infraestructura tan robusta, como decía Diana, en gas natural, pero creo que la tenemos para lo que es necesario hoy. Pero siendo realistas, creo que podríamos hacerlo mucho más rápido, llegando con la movilidad eléctrica definitivamente. ¿Aún con los niveles de costos que enfrentamos hoy? Sí, yo creo que ¿cuál es mi punto? Bueno, yo soy abogado, o sea que soy limitada en muchas de esas cosas, pero te voy a decir una cosa, creo que lo peor es la incertidumbre. Si yo le digo a Diana, bueno, vuelva una flota totalmente a gas natural y no le garantizo un contrato de gas natural de largo plazo, estaciones de gas natural comprimido en todas partes, una autosuficiencia donde ella pueda estar, como lo que tenemos hoy en combustibles líquidos para transporte, porque no podemos decirnos mentiras, yo no le estoy ofreciendo mucho, le estoy ofreciendo una incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre en gas natural es costosa, creo que es costosa. Entonces creo que si uno tiene que pasar por esa incertidumbre donde ya hemos pasado y llegar otra vez para después llegar a la energía eléctrica, creo que la apuesta de la política debería ser por la energía eléctrica. Tú decías hace un rato, Sandra, hablabas de la carta al Niño Dios. El gobierno se va a sentar ahora a final de año en la cumbre de Glasgow, en Escocia, a fijar sus metas, pues a discutir sus nuevas metas de descarbonización, a materializar o a formalizar seguramente su ambición de que haya carboneutralidad en 2050. Y eso va a implicar que el país va a tener que entrar a escoger un camino que sea realista para poder cumplir esa meta, si es que efectivamente esa meta se termina formalizando. Mi pregunta aquí, y ahora va a ser el orden inverso, es, en esa carta al Niño Dios de la que habló Sandra, ¿cuáles serían esas solicitudes, esas recomendaciones que ustedes le harían al gobierno, esas principales, esas 2 o 3 cosas fundamentales que ustedes le dirían al gobierno hay que tener en cuenta en esta fijación de metas para que podamos hacer una electrificación y una transición realista, en la que puedan darse los cambios con la oportunidad que se requiere y en que no nos asfixien los costos de la transición? Si quieres, empecemos contigo, Sandra, para hacerlo en orden inverso. Mira, yo creo que yo le diría al gobierno que la energía eléctrica, que es lo que estamos aquí, digamos, o que es a lo que le podremos apuntar como uno de los potenciales en materia de industria, transporte y de consumo residencial, requiere 2 cosas a mi juicio antes, y aquí me voy a salir del tema del marco regulatorio interno, sino que requiere 2 cosas a mi juicio antes para llegar a las energías, para llegar a esas fuentes de generación. Y ahí no son reglas claras, ahí lo que necesitamos es de verdad, el marco de la política social en materia de consulta previa y en materia de permisos ambientales. Yo te digo, hoy en día podemos tener generadores, transmisores, gente con la posibilidad de invertir, contratos de PPAs de energía, subastas de energía, y los proyectos quietos, esperando consultas previas, esperando la ley de consulta previa, esperando que podamos tener un marco normativo ambiental allá para desarrollar estos proyectos. Es increíble, Tomás, que nosotros tengamos tiempos en licenciamientos en zonas donde hay que hacer consultas previas del tamaño de una minera. Es decir, yo no entiendo eso cómo funciona para una energía renovable, para una generación que solamente es buena para el país. Entonces, si yo le digo al gobierno, oiga, el marco de energía renovable, el marco regulatorio está muy bien, estamos bien, tenemos incentivos, tenemos todo, sí, pero ¿qué pasa para poder hacer esos proyectos? Para poder hacer los proyectos necesitamos la solución a un problema que no es solamente un problema del sector de energía, es un problema transversal al país, y es el marco regulatorio de la consulta. Si yo hoy hago una encuesta de qué es lo que más le preocupa a un banco cuando estamos hablando de conectar un proyecto, es que la línea no llegue. ¿Por qué? Porque no tiene consulta. No es porque las empresas no vayan a la convocatoria, que tiene un marco regulatorio clave, estable, una remuneración como, digamos que
Colombia en el sector de energía eléctrica, para la expansión del sector de energía eléctrica, tiene uno de los marcos regulatorios más estables que conocemos. O sea, yo me siento feliz cuando le digo a un banco, venga, invierta en el proyecto de nuestro cliente, porque usted tiene un administrador del mercado confiable, porque las cuentas son confiables, y resulta que el proyecto no llega porque no hemos podido superar ese tema. Entonces, antes de eso, yo sí creo, y esto no es un tema del ministro de Energía, es un tema del país, y es cuándo vamos a ponernos como en el tema de si necesitamos ese marco regulatorio para poder generar los proyectos. Ese sería como uno de los temas que yo quisiera tener allá. Y el otro tema que quisiera tener también claro es, cásese con una política, ¿cierto? Yo no soy experta en eso, pero cásese con una política y dígame qué es lo que usted quiere en materia de electricidad y con qué fuentes. Es neutral en las fuentes, va a incentivar unas más que otras, ¿qué es lo que quiere hacer ahí? Porque eso yo no lo tengo claro. Muy bien, muy bien. Nos quedan 5 minutos, entonces les voy a pedir que seamos muy concretos. María Juliana, ¿cuáles serían tus recomendaciones, solicitudes al gobierno? No, yo creo que Sandra me quitó la palabra porque nosotros, en especial en los proyectos que hoy estamos empezando a financiar, digamos que el tema que más nos ha preocupado, y lo mencionaba Sandra, es el tema de las consultas previas y el tema del licenciamiento ambiental. Definitivamente lo que nos hemos encontrado es que tienes la licencia, y esto no solamente pasa en recursos naturales, esto también pasa en infraestructura, y lo hemos visto en varios proyectos. Definitivamente tú hoy puedes tener la licencia ambiental, puedes tener absolutamente todo ok frente al acompañamiento, porque además esa es una de las condiciones precedentes para tú poder desembolsar y poder girar los recursos, y en la mitad de la operación se cae la licencia por X o Y motivo, porque un tercero viene y dice que aquí hay una humedad, o porque aquí definitivamente se levantan temas. Y este tema de inseguridad jurídica sí nos ha preocupado y lo hemos hablado en varios foros, y no solamente el licenciamiento ambiental, el tema, por supuesto, de consultas previas, lo que está pasando en la Guajira, lo que ha, digamos que, frenado los proyectos que hoy ya teníamos con mandatos importantes en la Guajira, que definitivamente no han avanzado. Entonces uno pensaría, ¿qué tenemos que hacer para darle agilidad a esos procesos? Eso es básicamente, y yo creo que un tema de subsidios también, porque en el tema residencial yo creo que cuando estamos viendo proyectos, estos dimensionamientos, y que tengan claramente incluidos temas de sostenibilidad y proyectos importantes, yo creo que ahí no solamente para el constructor, sino también para el comprador de esa vivienda, tener unos subsidios adicionales. Muy bien, muchas gracias, Ana. Mira, yo le pediría dos cosas. La primera es el ejemplo. Yo creo que el sector público es el primero que tiene que liderar esa transición. Proyectos de inversión, en lugar de cambiar tapetes o comprar vajillas, es cambiar las flotas de las entidades públicas para que sean eléctricas, y desde el ejemplo. Creo que ese sería el primero, que sea el Estado el que establezca esos primeros proyectos dinamizadores, y de ahí se aprende mucho. Y el segundo sería, nuevamente en el tema de regulación, que se desatranque, ¿cierto? Que hablemos de demanda desconectada, de respuesta a la demanda, no solo en momentos de escasez, que tengamos figuras del agente, el agregador. Bueno, hay temas específicos en la regulación que están ahí hace mucho rato y que estamos esperando para poder avanzar de manera importante. Esas serían las dos cosas más que yo pondría en la lista al niño Dios. Carol. Sí, efectivamente, como lo mencionaba ahorita Sandra, nosotros ahorita en el desarrollo del proyecto de cogeneración experimentamos precisamente lo que ella estaba mencionando ahora referente al licenciamiento ambiental. Si bien los términos de referencia son muy claros, son muy explícitos e incluso cubren absolutamente todos los términos que se deben tener en cuenta, la celeridad de las entidades para poder otorgar el licenciamiento ambiental es clave, precisamente para poder impulsar y que los proyectos no queden a medio término y que puedan llegar a feliz término, de hecho. Asimismo, aunque no profundizamos mucho el tema, si bien existe la normativa y las resoluciones referentes a eficiencia energética, nuevamente volvemos a converger en el punto de las agencias.
la celeridad con la que deben responder frente a iniciativas de eficiencia energética por parte de las empresas para obtener esos beneficios tributarios, es importante que podamos contar con esa celeridad que se necesita, porque muchas veces los certificados llegan ya cuando se han vencido los términos de importación y cuando se ha cerrado todo el ciclo tributario de los equipos, y me llega el certificado de la agencia cuando ya prácticamente no puedo volver ese certificado efectivo. Entonces, es importante que el gobierno pueda mover su aparato para que las agencias tengan unos términos de tiempo mucho más rápidos, mucho más concretos y mucho más expeditos. Solo una solicitud al niño Dios, entonces. Sí. Bueno, muy bien. Diana, cerramos contigo. Pues Tomás, creo que todos lo han dicho, pero aquí para recapitular, el tema de la agilidad sin duda es un tema muy importante para nosotros, para poder realizar esas modificaciones necesarias a las regulaciones. Mientras ojalá y el deseo de Sandra se cumple de tener un marco regulatorio, pues tendremos que hacer unas modificaciones a las regulaciones existentes y necesitamos la agilidad para poder implementarlas lo antes posible. Eso sin duda es una prioridad. Y el segundo, sin duda también, es los mayores incentivos para el acceso a nuevas tecnologías y para el montaje de nuevos proyectos, porque si bien es cierto hay unos incentivos para montajes de nuevos proyectos, tal vez esos montos son demasiado altos y sería importante pues empezar a revisar y replantear esos montos para acceder a los beneficios y subsidios. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que hemos visto unas opiniones muy interesantes, creo que muy diversas, pero yo me llevo varios mensajes claramente. Yo creo que hemos visto hoy que hay un esfuerzo grande de buena parte de la industria. Aquí teníamos solo industria, pero también lo hay en otros sectores, un esfuerzo grande de tratar de hacer esta transición, de electrificarse. Sin embargo, reconociendo que hay unas metas que son ambiciosas, que el esfuerzo es grande para lograrlo y que hay sectores, hay partes de los sectores, las empresas más pequeñas, las empresas que no tienen tantos recursos propios, que les va a costar un mayor trabajo. También creo que hay un llamado generalizado a que necesitamos completar esos marcos de política, esos marcos regulatorios para poder tener una hoja de ruta clara. Hemos tenido una hoja de ruta clara frente a los renovables no convencionales, pero nos hace falta, sobre todo en el lado del consumo, en el lado del transporte, del que tanto énfasis hacía Sandra, nos hace falta llenar esos vacíos regulatorios si queremos poder cumplir. Y también, desde luego, una solicitud a que el gobierno pueda ayudar en la financiación de estos proyectos de diversas maneras. De manera que muchas gracias a todos, muchas gracias por sus opiniones, muchas gracias por su participación, y creo que hay un mensaje claro que el reto es grande, y lo que se necesita, los vacíos que se necesitan llenar, creo que están bastante identificados. Lo que necesitamos ahora es concentrarnos en llenarlos. Muy buenos días y muchas gracias a todos. Luego, que estén bien. Gracias. Hasta luego.